A todas e todos, sejam bem-vindos, quem não é daqui, ao Instituto de Economia da Unicamp, nesta tarde de 11 de setembro de 2018. 11 de setembro, como a maior parte das pessoas mais jovens recorda-se, é a data do atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, mas também é aniversário de 45 anos hoje do golpe de Estado no Chile, pátria do nosso convidado de hoje, que inaugurou num país vizinho um período das trevas do ponto de vista humanitário, militar, geopolítico e também econômico, né? Acho que a ditadura chilena, além de ser uma das mais sanguinárias do ciclo que a gente passou aqui na região, também é, certamente, do ponto de vista das ideias e das práticas econômicas, a mais radical do ponto de vista liberal. Como a gente está aqui assustadoramente sob a ameaça dessa combinação no Brasil recente, é bom a gente lembrar disso nessa data, uma lembrança meio difícil, mas necessária nessa época estranha da história do Brasil. Professor Gabriel Palma, é uma satisfação grande recebê-lo aqui. Eu estou falando em nome da direção do Instituto de Economia. O professor Paulo Fracalanza me pediu para representá-lo aqui. Tinha um compromisso pessoal que ele espera seja breve, acho que estará aqui daqui a pouco com a gente. Mas o Instituto de Economia da Unicamp esse ano está completando 50 anos, e essa é mais uma das comemorações com um convidado bastante ilustre, internacional. Já tivemos aqui também de Cambridge, professor Rajun Chang, e tantos outros convidados semana passada, ou 2 semanas atrás, o professor Robert Dufour. Estamos tendo um leque de eventos bastante rico, o que faz, inclusive, os alunos terem muitas atividades fora da sala de aula. Professor Roberto Borg, que está aqui do meu lado, que é um dos nossos embaixadores aqui, captadores de convidados internacionais para esses eventos. Agradecer mais uma vez aqui a participação dele, o convite. O professor Roberto foi orientado do professor Gabriel Palma no doutorado e fará aqui a apresentação mais detalhada do nosso convidado, mas eu queria só reforçar o agradecimento e dizer da satisfação de ter com a gente um dos principais economistas heterodoxos ou críticos. O título fica a critério de vocês, mas que tem entre as suas características raras a capacidade de contribuição em várias áreas do conhecimento de temas que nos caracterizam aqui. Falará hoje sobre a distribuição de renda, mas tem contribuições importantíssimas na economia política do desenvolvimento, a comparação Ásia-América Latina, questões industriais, da estrutura produtiva. Então é uma satisfação, uma honra, um privilégio tê-lo aqui. Muito obrigado pela presença e vamos aproveitar aqui as contribuições do professor. Agora eu passo a palavra ao Roberto para apresentar. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, André. Gostaria de agradecer em nome do Instituto, novamente, Instituto de Economia comemorando 50 anos, uma série de eventos ocorrendo ao longo deste ano, e é uma imensa satisfação, então, receber o professor José Gabriel Palma, que foi meu orientador na Universidade de Cambridge. Para quem não conhece, né, o Gabriel, mas eu acredito que todos aqui que aqui estejam o conheçam, o Gabriel tem doutorado em Economia pela Universidade de Oxford, também tem um doutorado em Ciências Políticas pela Universidade de Sussex, na Inglaterra, professor emérito da Universidade de Cambridge, lecionou uma série de disciplinas, ele mesmo elencou aqui para nós, o André falou as múltiplas áreas de pesquisa, desde ensinou econometria, macroeconometria, desenvolvimento econômico, história econômica, desde 1981, vem nessa grande trajetória acadêmica, com diversos trabalhos e obras publicadas. Também é coeditor do Cambridge Journal of Economics, um dos mais importantes journals, revistas acadêmicas da nossa área. Suas pesquisas focam desde as reformas neoliberais na América Latina, quanto na Ásia,
né, a comparação entre o desenvolvimento econômico asiático e latino-americano, a distribuição de renda e riqueza, aliás, um tema que ele vai abordar na palestra de hoje, o fenômeno da desindustrialização e a importância da indústria como motor do desenvolvimento e do crescimento econômico, política industrial, crises financeiras e também a história econômica da América Latina desde a independência. Então, um conjunto de temas, né, de pesquisa, de áreas de pesquisa, como o André também salientou, que vão muito em linha com as nossas discussões aqui no Instituto de Economia. Então, é uma grande satisfação para todos nós recebê-lo nesses 50 anos do Instituto de Economia. Então, mais uma vez, em nome de toda a nossa comunidade aqui, Gabriel, nós gostaríamos de agradecer por você ter aceito o nosso convite, por estar conosco aqui hoje, né? E ele vai falar sobre why is inequality so unequal across the world. Obrigado, Gabriel, mais uma vez, e vamos recebê-lo com uma salva de palmas. ¿Está bien la distancia o más? ¿Se escucha o no? Muchas gracias. Perdón mi español. Llevo casado 35 años con carioca, pero me ha enseñado muchas cosas lindas, mas no falar portugués. Así que voy a hablar español. Es un placer estar aquí en Campinas, especialmente en esta facultad, donde todavía se enseña economía. Roberto esqueció decir que una de las razones por las que enseñaba econometría era porque no me dejaban enseñar macroeconomía, porque en Cambridge el acuerdo entre los que hacían macroeconomía era que la palabra Keynes no se nombraba nunca en ningún curso ni de undergraduate ni de postgraduate. Hasta que INET empezó a dar plata, entonces crearon el fondo Keynes para pedir plata a INET porque eran muy progresistas supuestamente. Y así recibieron varios millones de dólares de INET. Pero, como les digo, y en Chile es igual, o sea, el nivel de fundamentalismo de la forma que se enseña economía hoy día en el mundo es increíble. Entonces es un placer estar en la excepción. El tema de hoy día es, como dice el título, es ¿por qué hay tanta diversidad en distribución de ingresos del mundo? Básicamente es porque hay mucha diversidad de fundamentals, cualquiera que ellos sean, nivel de ingreso, recursos naturales, el efecto de la financialización, la globalización. O sea, es por razones externas, variables que se podrían ser exógenas y de alguna forma afectan en una forma algo pasiva a los países determinando la distribución del ingreso, o es la distribución del ingreso básicamente algo que refleja acuerdos políticos, fallas de mercado, es algo, el paper último que publiqué, el título en un libro de Stiglitz, todavía él se asustó un poco, pero lo aceptó. El título del paper es que, ustedes conocen ese dicho que cada país se merece el gobierno que tiene. Brasil también. Bueno, cada país se merece la distribución de ingresos que tiene. Eso era el título. Y se imaginarán que eso es básicamente la hipótesis que quiero trabajar hoy día. Las dos ideas fundamentales que están detrás de mi trabajo en distribución. Uno, esa cita de Stiglitz, cuando dice en su libro, en el libro popular que escribió sobre distribución, tratando de explicar por qué la distribución en Estados Unidos es tan desigual. Y su argumento es que inequality is a choice. Eso es básicamente. Sin embargo, para mí, no es solo choice, sino siguiendo a Sartre, no hay nada que me refleje mejor
no hay nada que me represente a mí mejor que las choices que yo tomo. Y en una economía no hay nada que refleje mejor a qué país estamos discutiendo que la distribución de ingresos que tiene. No sé si ustedes alguna vez estudiaron que Schumpeter tiene una frase famosa que dice: si a usted le preguntan, si usted quiere saber algo de un país X que nunca ha escuchado, lo que tiene que hacer es mirar sus cuentas públicas, ingresos y gastos públicos. Y eso le dice en 5 minutos qué es lo fundamental de la naturaleza de ese país. Yo agregaría cuentas públicas y distribución de ingresos. Con esas dos variables usted sabe la mitad de lo que tiene que saber sobre, si el día de mañana alguien me dice algo que opina sobre lo que pasa en Gambia, y que no tengo idea del país, miro esas dos cosas y ya la cantidad de información que recibo es muy grande. Por lo tanto, las dos ideas básicas son esas: que la desigualdad es una opción y que no hay nada que me refleje mejor a mí, quién soy, que las opciones que yo tomo. Por si alguien quiere mirar lo que he publicado, es más fácil que hagan un Google de esto a que le des link. Estos son link a papers en Cambridge que se pueden bajar en línea sin problema. CWPE es Cambridge Working Paper in Economics, el 1111 y el 1627. El 1111 fue el primero donde desarrollé el concepto ese que llevó al índice que vamos a ver, y el 1627 ese que les cuento que salió en ese libro, editado en ese libro. Entonces, como les decía, el primer punto, y partiendo por el Gini, ya el indicador más tradicional, el cual, como vamos a ver, tiene muchos problemas, pero como todo indicador, informa algo, pero esconde mucho. Si uno mira el Gini, y en caso que haya alguien que no esté familiarizado con el Gini al final es muy simple, es un índice que va de 0 a 1 o de 0 a 100. 0 es igualdad perfecta, todo el mundo gana lo mismo. 100 o 1 es que una persona gana todo y el resto no gana nada. Entonces, mientras más subes, es más desigual. Y tenemos que en el mundo hay países que tienen un Gini de 25 y hay otros que tienen un Gini de casi de 65. O sea, la diversidad ya no puede ser más grande. Y América Latina, por supuesto, el promedio de América Latina está ahí, allá está Brasil, y por supuesto siempre los peores en desigualdad son los 3 países de ingreso medio del sur de África, África del Sur, Botsuana y Namibia. Los países del sur de África de ingreso medio ricos en minerales. Imagínense, diamantes. Entonces, esos son siempre los 3 peores. Después entramos nosotros, América Latina, con un par de países africanos del sur que están, como Zambia y Angola, que están transformándose un poco como Botsuana y Namibia. Entonces, ¿por qué hay esta diversidad de distribución? La teoría ortodoxa económica nunca ha podido responder es esto. Nunca. O sea, como les decía Roberto, soy editor de un journal y no hay semana que no llegue un panel cada día más sofisticado, con cada vez más variables, tratando de explicar la distribución de ingresos. Y siempre, lo cual de partida metodológicamente es absurdo, porque eso supone inmediatamente que la distribución es algo endógeno, que es algo pasivo a los otros exógenos, y lo que se pierde totalmente la interacción. ¿Es la desigualdad lo que genera la financialización o es la financialización lo que genera desigualdad?
En Estados Unidos, por ejemplo, hoy día, si todo fuese igual, Trump y todo, si fuese igual, pero la distribución de ingresos fuese la que había cuando Reagan fue elegido el año 80. O sea, si el PIB fuese el mismo, pero la distribución de ingresos fuese la que había en Estados Unidos cuando fue elegido Reagan, el 1% más rico en Estados Unidos ganaría 4 billones de millones de dólares menos de lo que gana. 4 billones de millones de dólares menos de lo que gana. Y ya ganaba bastante, ¿eh? Entonces, claro, eso es una de las fuentes básicas que le tira oxígeno a la financialización. Entonces, ¿es la desigualdad la que le da liquidez a la financialización? ¿O es la financialización, por supuesto, que afecta a la desigualdad? Ahí lo interesante es la interacción, y eso la econometría nunca ha sido capaz de explicar. Y, en fin, la teoría ortodoxa no tiene idea de explicar esto, y las alternativas ahí andan también un poco con problemas. Esto, como les digo, no sé si algún día vieron la última edición de la teoría general de Keynes, y en el prefacio que lo escribió Krugman, dice que hoy día hay dos, o sea, hablando de cómo Keynes solucionó los problemas básicos de los 30, 40, dijo, hoy día los dos problemas básicos que tenemos en el mundo son dos. Uno, ¿por qué América Latina siempre underperforms? ¿Por qué América Latina siempre, en términos de crecimiento productividad, etcétera, por qué siempre anda muy debajo de su potencial? Y segundo, ¿por qué la distribución de ingresos se ha empeorado tanto en el mundo desde la globalización? Para él, esos eran los dos temas, los dos grandes desafíos teóricos que existen hoy día en el mundo. Y los dos, por supuesto, muy relevantes para nosotros. Así que ayer en Sao Paulo di uno sobre por qué América Latina underperforms, y hoy día, ¿por qué hay tanta desigualdad? Ahí, o sea, son los dos temas, no solamente más que sabemos menos, sino son los dos temas que son, dada su dimensión, son increíblemente interesantes. Entonces, el por qué hay tanta desigualdad, eso es básicamente donde quiero discutir hoy día. Si uno mira la geografía de la distribución del ingreso en el mundo, y aquí está ingreso por el PIB per cápita, y están logaritmos, en caso que haya alguien que no se familiarizado con logaritmos, no se preocupen, es una transformación monotónica, por lo tanto no distorsiona nada, simplemente es útil para la presentación y para el análisis. Y aquí tenemos el Gini, en el vertical está el Gini, en el horizontal está el PIB per cápita. Y tenemos que aquí, primero, hay una relación clara, ascendente, en el África del Sahara, porque el África del Sahara son 44 países. Entonces los diferencia en 4. Los que ganan menos de $1.000 por habitante, 1.000, 2.000, 2.000, 3.500 y más de 3.500. Son los 4 grupos de países. Perdona que hace frío, pero yo siempre cada vez que voy a un seminario en Brasil, terminan todos resfriados. Mi señora, como buena carioca, cualquier cosa menos de 30 grados, eso es invierno. Y yo al revés, así que, en fin, bueno. Si están demasiado fríos, dígame y corto. Entonces tenemos primero que hay una relación clara que a medida que sube el PIB, sube la desigualdad entre los de África al Sahara más pobres, los de un poco menos pobres, los del medio y los más ricos. Los países que tienen más de $3.500 por habitante, Zambia sería el ejemplo. Y aquí entra ahora India y China, lo cual y esto es controversial porque el Banco Mundial da cifras distintas para India y China. Yo para estos dos países uso la de la OECD, porque el Banco Mundial tiene todavía esa costumbre de países clave de adornarlos un poquitito. No sé si ustedes supieron lo que pasó en el Banco Mundial hace un año atrás,
que el nuevo Chief Economist descubrió que a propósito estaban deteriorando los indicadores de Chile para perjudicar a la presidenta Bachelet, porque venían las elecciones, y descubrió que en todos esos indos raros de transparencia, facilidad para hacer negocios, todas esas cosas que son cualquier cosa, a propósito la estaban todavía. El banco ha mejorado mucho desde la época de los 60, 70, y al final tuvo que renunciar el Chief Economist, que era Romer, que no era cualquier persona. Y le dieron la razón porque no podían reconocer que estaban manipulando los datos. Así que yo aquí, India y China, uso los de la OECD, que son bastante más creíbles. Por lo tanto, hay una relación de que crece el PIB y crece la desigualdad desde Burundi y el África Central hasta China, y ahí entra Latinoamérica, la divido en dos. Los países que tienen menos de $10.000 y los que tienen más hay un gap grande. Si usted mira el ingreso por habitante de América Latina, hay un gap ahí grande entre más o menos 10 y $2.5 mil. En el grupo más rico empieza con Colombia, y en el otro piensa en América Central. No solo es América Central, pero entonces América Central, o sea, Latinoamérica de ingreso menor, estaría en esa tendencia de países de ingreso bajo y mediano bajo, de una creciente desigualdad a medida que sube el ingreso. El segundo punto, que es el que yo más he trabajado toda mi vida, es por qué entre países de ingreso medio hay tanta diversidad. Desde Sudáfrica, que se sale el gráfico, en 64,5, y Botsuana, y Namibia, etcétera, a los países ahí que son los ex de la Unión Soviética, excepto Rusia, porque Rusia es mucho más desigual. Y aquí tenemos la Europa Oriental, que también la dividió en dos, los que ganan menos de 15.000 y los que ganan más de 15.000. Los Bulgaria, Rumania contra los Hungría, Polonia. Entonces tenemos que el primer hecho estilizado es que de pobre a mediano la desigualdad explota. El segundo hecho estilizado, que para mí es el más importante de todo, porque este es el que rompe todas las teorías. Todas las teorías las rompe, es que los países de ingreso medio pueden ser entre los de menor desigualdad en el mundo y por lejos los de mayor desigualdad. Y tenemos países que son increíblemente similares en estructura productiva, ricos en recursos naturales. O sea, la diversidad es absoluta. Y ese es como el desafío que siempre trato de entender, porque por supuesto si la desigualdad es una opción, y en América Latina somos tan desiguales, lo que más me da vuelta en la cabeza es por qué nosotros en América Latina en general, a pesar de los pequeños avances aquí y allá, somos tan desiguales. Y el tercer hecho estabilizado de la geografía mundial de la desigualdad es que ahora hay diversidad entre los ricos. Desde los países nórdicos hasta Singapur y Hong Kong. Y ahí está Estados Unidos. Ahora, esa es más fácil de explicar, porque en el fondo lo que pasa es que si hubiéramos hecho este gráfico 30 años o 25 años atrás, estarían todos aquí abajo, todos los ricos estarían juntos en un nivel bueno de bajo desigualdad. Y lo que ha pasado es que algunos países han soltado su desigualdad y lo han dejado empeorar, como Hong Kong, Singapur por suerte, pero también Estados Unidos, y en general entre los países de la OECD los que hablan inglés son los peores. Y algunos, como los países nórdicos y la Europa continental, desesperadamente tratando de, a pesar que su distribución mercado empeora, su distribución después de impuestos y transferencia la mantienen muy estable desde el 80 hasta hoy día. Y el gap, la diferencia entre distribución mercado y distribución después de impuestos y transferencia, vamos a ver después, crece, pero hacen un esfuerzo fiscal muy fuerte. Los países nórdicos mejoran el Gini mercado después de impuestos y transferencia por 50%.
50, el promedio de América Latina es 6. Ustedes, Brasil, son los únicos que hacen un pelito más, que llegan como al 15, 18. O hacían, no sé cómo estarán las cuentas hoy día, pero en fin. Chile apenas 5%. O sea, el Gini mercado y el Gini de impuesto y transferencia es casi el mismo. En los países nórdicos y la Europa central, o sea, la Europa continental, Alemania, Francia, lo mejoran prácticamente en un 50%. Entonces los países que están aquí abajo son los que han insistido en no aumentar desigualdad de ingreso disponible, a pesar que su desigualdad de mercado ha empeorado, mientras que los países acá han dejado que la desigualdad de ingreso disponible también empeore junto con la desigualdad de mercado. Por lo tanto, los tres hechos estilizados que vamos a volver mucho son de pobre a mediano, una relación bastante clara de que empeora con el ingreso por habitante. En los países de ingreso medio, de todo. Y los países ricos, una diversidad creciente. Ahora, esta gran geografía distributiva es muy extraña, y esta fue casi mi primera contribución al tema. De repente, si usted hace algo muy simple, cada país lo divide en dos mitades. Dos mitades, rico y pobre y los del medio. Y para que sean mitades, el decil 10 más grande, los 40% más pobres, por un lado, y por otro, el medio y el medio alto. O sea, decil 10 y 1,4 y decil 5 al 9. O sea, mitad de población, mitad de población. ¿Ok? Y mire lo que pasó miren lo que pasó en la geografía distributiva del mundo. Nada, todos iguales. Excepto, por supuesto, aquí los tres del África del Sur, que siempre son, es otro planeta casi. Yo voy mucho a Sudáfrica por razones históricas y es increíble. O sea, desde que comenzó la democracia el 94 hasta hoy día, la distribución de ingresos se ha empeorado enormemente, y además ellos tienen datos por grupo étnico. Se ha empeorado entre blanco, entre negro, o sea, todos los grupos étnicos que ellos reconocen, para bien o para mal todavía funcionan así. Se ha empeorado en todos los grupos. Y el total, por supuesto, se ha empeorado. Entonces, olvidándonos de esos últimos 5, tenemos que prácticamente esos dos mitades se llevan lo mismo en todo el mundo. Y mirando yo las cifras como que no, o sea, es algo que sorprendente, porque si el total de la población ya no puede ser más desigual, ¿por qué esos dos grupos como grupos son iguales? Y no solamente eso, mitad de la población se lleva la mitad del ingreso. O sea, una mitad, rico y pobre, se lleva la mitad, y el medio y medio alto se lleva la otra mitad. O sea, de repente el mundo se da vuelta al revés. De una heterogeneidad distributiva al total, o en otras palabras, la heterogeneidad de distribución total está compuesta de dos mitades homogéneas. Lo que sigue ahí, por obvio, es que toda la diversidad distributiva del mundo tiene que ser lo que pasa entre los ricos y pobres y entre los del medio. Cómo esos dos grupos que se llevan la mitad del ingreso se la distribuyen entre sí. O sea, lógicamente tiene que ser así. Entonces, de repente, la distribución de ingresos pasa a ser no un problema, entre comillas, nacional, pasa a ser un problema que pasa dentro de dos grupos. Y si miramos esos dos grupos dentro, aquí tenemos los grupos medios, y este es el medio alto, decil 7 al 9, y este es medio, decil 5 al 9. Y de repente tenemos que los grupos medios se distribuyen el ingreso entre ellos bastante homogéneamente.
no solamente se llevan la mitad en todos los países, sino que además de eso, y lo rojo ahí América Latina, entre ellos se distribuyen la mitad de la torta que se llevan, se la distribuyen de la misma forma en todo el mundo, o básicamente de la misma forma en todo el mundo. Por lo tanto, toda la diversidad que chutea el mundo es, o 90%, es como el decil 10 más rico y el decil 1 a 4, los 40% más pobres, como entre ellos se reparten la otra mitad de la torta. Entre países, ahí están los africanos del sur, en que el 10% más rico se lleva el 90% de esa mitad, a países donde los 40% más pobres se llevan más, una proporción más alta de esa mitad de la torta que los 10% más ricos. O sea, ya no puede ser más desigual. De un grupo de países pequeño, pero un grupo de países donde el 40% más pobre como grupo gana más agregado que el 10% más rico. A países donde el 10% más rico se lleva el 90% de esa mitad de la torta. Entonces, de repente, y este es el paper nuevo mío que estoy terminando ahora, o sea, va a salir en Development and Change, me lo pidieron por 8 aniversarios, ¿no? Estoy como de aniversario en aniversario. La Asociación de Desarrollo de Inglaterra cumplió 50 años y me pidieron que era la clase de aniversario, y Development and Change puso la plata, o sea, la plata no para mí, sino el hotel, el traslado, los 3 pesos, igual que ustedes. Entonces decidieron, la llamaron la annual lecture de ellos y la va a sacar en Development and Change pronto. Y el título es ese: la desigualdad en el mundo es como una mitad de la población en el mundo se distribuye la mitad del ingreso. O sea, la pelea distributiva es como una mitad de la población del mundo en cada país se distribuye una mitad del ingreso en cada país. Porque la otra mitad se llevan toda la mitad y entre ellos se la distribuyen en forma homogénea. O sea, y eso es que cuando uno mira los datos en detalle parece ser tan obvio, no se le había ocurrido a nadie. Y no le cuento, hay un par de vacas sagradas en la profesión que están furiosos porque esto estaba frente a su nariz y no se habían dado cuenta. Y además se lo he refregado varias veces para entretenerme, así que no le cuento la de gente enojada que hay en la profesión. Porque es lo más obvio. O sea, es cosa de mirar las cifras y darse cuenta que una mitad de la población se lleva la mitad del ingreso y se la distribuye en forma homogénea. La otra mitad se lleva la otra mitad del ingreso y la pelea es a dientes y uñas. No sé si dicen ustedes eso en portugués, pero en español se dice, cuando uno pelea con dientes y uñas, sí, ya, pero entre rico y pobre. Entonces lo que hay que entender, ¿por qué en algunos países esa mitad va casi todo para el 10% más rico? En otros países esa mitad, el 40% más pobre, es capaz de llevarse más que el 10% más rico. Y hay otros países entre medio. Entonces ya hemos contestado la mitad de la pregunta que partimos al tiro. ¿Por qué hay tanta diversidad en el mundo? Es porque una mitad se lleva una mitad del ingreso y entre ellos hay una pelea muy fuerte en la cual el resultado de eso es muy diverso en el mundo. Miren el coeficiente de variación. Este sería el coeficiente de variación del 40% más pobre, este es el coeficiente de variación del 10% más rico y miren el coeficiente de variación del medio. Es un cuarto, un quinto de los otros dos. O sea, eso muestra la homogeneidad que existe. Ahora, mirando a Estados Unidos, que es de los pocos países donde hay datos largos, pero desgraciadamente Estados Unidos muestra, por lo menos estos datos históricos, los da por quintiles,
y solo muestra el 5% más rico, no me da el 10% más rico. Entonces tengo que inventar un medio que es un poquito más grande que el medio mío. En vez del 50 es 55, del decil 5 al percentil 95. Miren la estabilidad del 47, el final de la guerra hasta ahora. Son inmunes al neoliberalismo, son inmunes a la financiarización, son inmunes a la liberalización del mercado del trabajo, son inmunes a los programas de ajuste del gasto público, porque ahí está lleno de empleados públicos. Impresionante la estabilidad. Y toda la variación distributiva de Estados Unidos entre el 5% más rico y el 40% más pobre. Si pusiéramos 10 y 40 me gustaría más, pero no puedo porque no tengo datos. Y lo entretenido es que, como dice, el eje vertical de la derecha muestra que los dos grupos, el 5% más rico y el 40% más pobre, partieron aquí juntos por el 18% del ingreso. Los dos se llevan lo mismo en Estados Unidos. El eje de la izquierda es el medio, el eje de la derecha, el 5% es rico y pobre. Primero hubo un periodo, el periodo de estado de bienestar, el periodo de la posguerra, ustedes se ubican, donde, créanlo o no, el ingreso del 40% más pobre crecía a costa del ingreso del 5% más rico. Yo sé que ustedes son jóvenes, esto parece que fuera otro planeta. O sea, la gente como yo, pelo blanco, se acuerda de lo que pasó, pero pareciera otro planeta. ¿Cómo puede ser que en este mundo y en Estados Unidos, que nunca hubo un estado de bienestar tan fuerte, lo que pasaba en la distribución del ingreso era que mejoraba porque el 40% más pobre subía su participación a costa del 5% más rico? Pareciera que eso es posible, o sea, hoy día parecería una locura infinita, pero bueno, gente bien parecida a la de nosotros lo hacía. ¿Y qué pasó? Ahí fue cuando eligieron a Reagan. ¿Y qué pasó después? La tijera se dio vuelta. Y toda la ganancia del 5% más rico es a costa del 40% más pobre. O sea, es básicamente lo que ha cambiado en Estados Unidos, es como la mitad que va a rico y pobre se distribuye entre ellos. Y los del medio, inmunes. Y es interesante porque usted tiene que haber escuchado que en Estados Unidos uno de los conceptos que más se da vuelta es el disappearing middle. Las clases medias reclamando de que lo están estrujando, y no es así. Y cada vez que voy a Estados Unidos se quedan con la boca abierta. Lo que pasa es otra cosa. Se llevan la misma proporción del ingreso, pero lo que pueden hacer con esa proporción cada día es menos. Porque antes la educación era gratis y ahora la tienen que pagar. Antes la salud era más fácil tenerla gratis, ahora es muy difícil. Antes los arriendos eran 10% del ingreso y ahora son 40% del ingreso. Entonces, en el fondo, el grupo más rico, ya que no puede sacarle porcentaje el ingreso a los del medio son capaces de defender su mitad. Lo que hace, transforma el mercado de una forma que los estudiantes de clase media se endeuden, que tenga que pagar por la educación, que tenga que pagar por la salud, que los arriendos se tripliquen en términos relativos, o sea, ya que no pueden quitarle ingreso como porcentaje, le quitan lo que pueden, el bienestar que se puede comprar con ese ingreso. Entonces el famoso disappearing middle no es de porcentaje de ingreso, sino es de calidad de vida, calidad en el sentido que no es de bienestar. Y es impresionante. Estados Unidos lo que tiene es, créanlo, no es un país transparente. Siempre es interesante trabajar en Estados Unidos porque es un país más transparente. Y aquí muy rápidamente miren la estabilidad del medio. Miren Europa Oriental, 12 países que habían datos, aquí anuales y aquí cada 3 o 4 años, miren la estabilidad. Incluso en Europa Oriental, con la caída del muro de Berlín, etcétera,
Los del medio se quedaron pegados con su mitad. O sea, los grupos y Estados Unidos, esta otra fuente de información, y aquí tienen Japón. O sea, es increíble como los grupos medios son capaces de defender su mitad, pero no son capaces de aumentarla. Es muy raro. Es poder para hacer una cosa, pero incapacidad para hacer otra. Defienden su mitad a sangre y fuego. La hacen inmune al neoliberalismo, a la Thatcher, a Reagan, a la financialización, a los cambios impositivos. Defienden su mitad increíble. Y todas las cosas que van pasando afectan mucho cómo los ricos y pobres se distribuyen la suya. Y en América Latina, este es Brasil y México, el tiempo vuela, espero que sean flexibles con el tiempo. Miren Brasil y México juntos, como que es una tendencia interesante, porque también se encuentra en África y otras partes, países donde el medio no lograba llevarse la mitad, despacito, 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 está llegando a la mitad. O sea, parte de la mejora que ha habido en algunos segmentos de la población brasilera, no exageremos, es que tanto en Brasil como en México, o sea, 75% del PIB de América Latina, lo del medio, si bien estaban retrasados en su capacidad de lograr la mitad, han ido despacito, 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 llegando a su mitad, y hoy día están en la mitad. Y en el Asia también, los que estaban un poco abajo, como Malasia y Tailandia, lograron pasar la mitad. Y Chile, para arriba y para abajo, por los shocks políticos, pero no hay tiempo ahí fue cuando fue elegido Allende, que el grupo medio subió mucho, cuando salió Pinochet, iba a decir, cuando el golpe de Estado de Pinochet, el grupo que porcentaje en ingreso que más se perjudicó fueron las clases medias, que eran los más que apoyaban a Pinochet. Fueron los que más, porque los ricos subieron tal su ingreso, su porcentaje en ingresos, que estrujaron a los 40% más pobres hasta el punto, bueno, hay un piso, o sea, sobrevivencia. Entonces no les quedó otra que estrujar a los del medio. Ustedes dicen en portugués estrujar, squeeze. ¿Achatar? Tuvieron que achatar a los del medio, porque ya el 40% más pobre ya no había, necesitaban que estuvieran por lo menos vivos, para que trabajaran por salarios de hambre. Entonces muestra que las clases medias de repente, con los shocks políticos grandes, su medio es frágil. O sea, no hay que pensar que los grupos medios tienen su mitad, pase lo que pase. En general, son muy capaces de defenderla, pero a veces choques políticos la afectan mucho. Entonces, en el mundo tenemos los ricos y los pobres. Los pobres, o sea, el 10% más rico es casi un reflejo perfecto de lo que hemos visto del Gini en el mundo. El Gini en el mundo hemos visto que esa era la geografía del Gini en el mundo. Y ahora vemos que el 10% más, el Gini refleja relativamente bien lo que pasa en el 10% más rico y en el 40% más pobre, que al revés. Si aquí se lleva mucho, aquí se tiene que llevar poco, porque Sudáfrica está arriba del gráfico allá y está abajo el gráfico acá. Pero los grupos medios, el Gini los esconde. Nadie se había dado cuenta que el decil 5, el 5 y 6 o el 7 y el 9, la homogeneidad mundial es fantástica, tanto juntos como separados. Por lo tanto, mi primera conclusión cuando entré a estos temas, dije, bueno, acá hay un problema serio con el Gini. El Gini mezcla peras con manzanas, mezcla homogeneidad en el medio con heterogeneidad en las colas de la distribución. Y aparentemente solo muestra la heterogeneidad de las colas porque esconde la homogeneidad del medio. Y ahí yo desarrollé un índice nuevo que los voy a... aquí está. Y entonces yo dije, bueno,
para no mezclar peras con manzanas, y queremos ver diversidad distribuida en el mundo, veamos cuál es el porcentaje del 10% más rico sobre el porcentaje del 40% más pobre. Entonces, si Brasil es 3, es un poco más de 3, es casi 4. Y digamos, si Brasil es 4, quiere decir que el 10% más rico se lleva 4 veces más porcentaje del ingreso que el 40% más bajo. O sea, este índice por lo menos mide diversidad donde existe diversidad. No pretende ser un índice comprensivo que mezcle peras con manzanas. Ahora, yo no lo llamé Palma, no me echen la culpa a mí, fue la literatura lo que le puso el Palma Ratio. Y hoy día el Palma Ratio se usa en todas las cuentas nacionales de Europa, la OECD, porque la ventaja del Palma Ratio es que si a usted le dicen que Chile es 3, es obvio lo que significa que el 10% más rico se lleva 3 veces el 40% más pobre. Pero si le dicen que Chile el Gini es 46.5, ¿qué significa eso? Es menos desigual que otro que tendrá 48 y es más desigual que uno que tiene 45, y además esa transparencia, porque acuérdense, estas peleas distributivas como todas las otras, como decía el gran Antonio Gramsci, se ganan y se pierden a nivel de ideología. Por lo tanto, tener transparencia en los números ayuda a entender la distribución. Imagínense mañana en Brasil un candidato presidencial diga: yo quiero bajar el Gini de Brasil del 48.7 al 46.5. Ya, eso significa que hay una mejora, pero ¿dónde? ¿Cuándo? O sea, ¿qué es lo que es? Si alguien le dice, no, yo quiero bajar el Palma Ratio de Brasil del 4 al 3, o sea, exactamente lo que es. Entonces, por eso el índice de desarrollo humano de la UNIDO lo usa todo, porque a la ONG y a los... O sea, ayuda a ser transparente. Una batalla que se perdió, que la peleó Stiglitz, y incluso él la perdió, era que los famosos Millennium Goals de Naciones Unidas, él pidió que el goal de distribución de ingresos fuese en términos del Palma Ratio, que ningún país tuviese más de un Palma Ratio de 1 para el 2030, y después se suavizó diciendo que de aquí al 2030 los países tenían que bajar la mitad de la diferencia donde estaban y un Palma Ratio de 1. Y hubo una pelea fantástica y los que más se opusieron, por supuesto, los gobiernos de América Latina. Los que más se opusieron, porque si uno tiene un target de reducir la mitad de la diferencia en donde está y uno de aquí al 2030, es un target bien concreto. Mientras que lo dejaron lo más vago posible, cosa que cualquiera podía clasificar. Pero en fin, o sea, la transparencia ayuda. Y miren la diversidad distributiva del mundo, de países, como ya saben, donde el 10% gana menos que el 40% más pobre, a Sudáfrica, donde el 10% más rico gana 7 veces más que el 40% más pobre. O sea, volvemos a lo mismo. Ahí está Brasil, como un 3.7, 3.8. O sea, volvemos a lo mismo. Pero ahora es más clara la diversidad a qué se debe. Y miren dos países con desigualdad relativamente decente: Finlandia y Uruguay. Imagínense que le digan, no, Finlandia tiene un Gini 27 y Uruguay 40. Claro, Uruguay es más desigual, pero ¿qué significa? Los grupos medios, idénticos los dos países. Por lo tanto, el azul igual, y toda la diferencia se da entre el verde, lo que se llama los ricos, y el naranja, lo que se llama los pobres. En Finlandia los dos se llevan el mismo porcentaje del ingreso, por eso tienen un Palma Ratio de 1, o un índice Palma, no sé cómo lo quieran llamar. Y en Uruguay hay un extra. El 10% más rico se lleva el 23% de Finlandia, más un regalito de 7%,
7 puntos porcentuales del ingreso más de lo que es Finlandia. Y a eso yo lo llamo D10 plus. Decir 10 plus, digamos, el adicional. Tenemos el D10, en este caso Finlandia, si estamos comparando con Finlandia, y el D10 plus es el extra. Y el extra es enteramente a costa de los pobres. Ahora, Uruguay es un país de desigualdad para América Latina relativamente baja, y eso es todo lo que pasa. O sea, mirarlo así ayuda a entender a qué se debe esto y a qué se debe esto otro. Y miren, incluso la diferencia, ya no puede ser más distinto los dos países, entre Estados Unidos y China. Los dos tienen otra vez el mismo azul. Y la única razón que China es más desigual que Estados Unidos es porque el D10 plus es 14 en lugar de 8. O sea, ver así la distribución nos ayuda a ver por qué hay diversidad y a dónde viene ahora hay que explicarla por qué, pero de dónde viene la diversidad. Por lo tanto, es como un lente de fotografía que de repente empieza a enfocarse bien, empieza a mostrar dónde está la diversidad. ¿Y qué pasa en los países nuestros? Brasil y Chile es muy específico. No es solo que el D10 plus es muy grande, sino que además aparece otro elemento que yo llamo D10 plus plus, de 10 más. ¿Y qué es lo que es? Es la capacidad de los ricos, no solamente de achatar a los pobres, sino que es capaz de quitarle a la clase media parte de sus 50. Y eso pasa solo en un grupo de los 130 países que trabajo, que hay datos, solo son 15 lo que pasa esto. Y solo son 5 lo que pasa mucho. Entonces, los países de extrema desigualdad son aquellos pocos países, porque si uno mira el Palma Ratio que le mostré, primero sube en forma lineal y lenta. Los primeros 100 países, el Palma Ratio sube, pero sube despacito y lineal. Y de repente se acelera y de repente explota. ¿Por qué? Explota simplemente cuando de repente los grupos medios no son capaces de defender sus 50. O sea, el D10 plus, crece y crece y crece y crece, pero crece de forma lineal. Y de repente aparece otro personaje en el cuento, el D10 más, o el D10 plus plus. ¿Y quién es ese personaje? Es que el grupo de 10, los más ricos, son capaces de achatar a los pobres y a la clase media. Y aparece el D10 plus plus. Y por supuesto, y si uno mira solo el D10 plus, como pueden ver, salvo los 3 africanos, el D10 plus, lo que sacan los ricos a los pobres, es bastante lineal, crece rápido, pero lineal. Y lo que le saca los ricos a la clase media, en los primeros 100 y tantos países, 0. Y de repente explota. O sea, los países de extrema desigualdad, donde la desigualdad de repente sube en forma geométrica en lugar de lineal, son precisamente los países donde los grupos ricos le pueden sacar no a los solo a los pobres, sino a los del medio. Esos son los pocos países donde los grupos medios no son capaces de defender su mitad. Entonces, para entender realmente diversidad distributiva, primero ahora hay que enfocarse en 15, 20 países, y no son más de 15 los que son significativos, y ver por qué en esos países, incluido Brasil y Chile, aunque en forma decreciente, el 50 del medio alto, no es capaz de defender sus 50. Y entonces la desigualdad en el mundo básicamente es la siguiente.
hay 4 grupos. Los países de baja desigualdad, vimos Finlandia, ahora vemos Noruega, donde el Palma Ratio es 1 o un poquitito menos o un poquitito más. Esto es donde el medio se lleva su mitad tranquilo y donde los ricos y pobres se distribuyen la otra mitad de la torta en forma más o menos equitativa. Ahí pasamos a los países de desigualdad mediana. Turquía, un ejemplo. Y es que aparece el famoso D10+. De repente nos pasamos a los países de desigualdad alta, como en este caso India, que solo que el D10+ es más grande, pero el medio sigue con su mitad. Y ahí nos pasamos a Brasil, a Chile, Colombia, por supuesto los 3 sudafricanos y Zambia y un par más de los de África al Sahara más ricos, donde aparece este nuevo componente que yo llamo el 10++. Ahora, para simplificar el lenguaje, otra vez, gente que ha mirado el draft y que lo ha comentado, le pusieron Palma Sector 1 al D10+, y Palma Sector 2 al D10++, porque es más fácil hablar de Palma Sector que hablar sector, porque es un sector de la torta. Entonces, cuando yo diga Palma Sector 1, me refiero a lo que los ricos le sacan a los pobres, y el Palma Sector 2 es a lo que los ricos le sacan a los del medio. ¿Ok? Y por supuesto, tenemos los países de desigualdad obscena, donde no solo los ricos le sacan a los pobres un Palma Sector 1 enorme, sino que además le sacan a los del medio una porción fantástica. Ahora Sudáfrica, no tengo tiempo para entrar, pero uno de mis temas favoritos, ahí pasa además que el D9 es alto, pero es un tema específico Sudáfrica, que podemos volver a las preguntas y respuestas, porque, como les digo, de los países que sigo más de cerca y los países que tengo más cerca, cada vez que quiero deprimirme, voy a Sudáfrica. Y lo logro rápidamente. Entonces, ahora lo que vemos es que pareciera que hay 2 formas en el mundo de tener una desigualdad baja. Lo que yo llamo la ruta de Suecia y la ruta de Corea, o el modelo sueco y el modelo coreano. Suecia y Corea, los dos tienen muy buena distribución del ingreso final, de ingreso disponible, pero llegan ahí en forma totalmente distinta. Suecia deja que la distribución mercado sea lo más mala que el mercado la quiera. En Suecia 3 familias son dueños de la mitad de la bolsa de comercio, de las acciones. En Chile somos mucho más democráticos, 5 familias se llevan la mitad. Entonces se imaginarán que la distribución mercado de Suecia es muy desigual. Pero a través de impuestos y transferencia bajan, y aquí hay que volver desgraciadamente al Gini, porque la gente que produce los datos entre antes y después de impuestos y transferencia todavía solo no lo hacen por decir, por lo tanto no puedo hacer el Palma Ratio. Pero en términos del Gini, miren lo que baja el Gini Suecia, casi 50%. Suecia, su distribución del ingreso mercado es peor que el promedio de América Latina. Vamos a ver en un segundo. Ahora, ¿y cuál es el secreto de Corea? El secreto de Corea es que genera una buena distribución de ingresos en el mercado. Con Taiwán son de las mejores del mundo. Hay un par de países de Europa Oriental que todavía les pelean como Eslovaquia, Eslovenia y Eslovaquia también, son los dos. Fuera de eso, Corea y Taiwán tienen la mejor distribución mercado del mundo. Por lo tanto, lo que tienen que mejorar con impuestos y transferencias es mínimo. Entonces hay 2 formas de tener baja desigualdad.
Una, dejar que el mercado haga lo que quiera, y después lo arreglamos por impuesto y transferencia, que un poco lo que se hace en Brasil. Ahí está Brasil, pero bastante menos que Suecia, pero mucho más que el promedio de América Latina, que como le decía es 7, 8. Ahí está mi país, Chilito, apenas 6%, porque en Chile los impuestos son regresivos. O sea, el Gini, mercado e impuestos, es más desigual que el del mercado. Ahora, las transferencias son progresivas, por lo tanto, vuelve al Gini original y lo mejora un 6% apenas. Pero mire, compara ahí con Dinamarca, Finlandia, Suecia por el 50%, Francia, Alemania por el 45%, etc. Entonces hay dos formas de tener buena desigualdad en el mundo: el modelo coreano y el modelo sueco. Ahora, es medio obvio que harto mejor hacerlo a la coreana, ¿no es cierto? Porque primero sale del mercado, y hay un gran tema que podemos discutir distinto, que yo argumento fuertemente que es parte de la eficiencia coreana, y parte del crecimiento coreano es precisamente eso, que en el mercado hay buena, en la tradición que vengo yo, marshalliana y keynesiana, salarios de eficiencia, etcétera, no es muy difícil argumentar que el misma baja desigualdad de mercado es parte de la eficiencia de la economía coreana y taiwanesa. O el modelo sueco. Ahora, aunque no tengo tiempo, voy a contar rápidamente. Yo a veces al modelo sueco lo llamo el modelo tailandés. Y la razón es muy simple. Una vez estaba en Bangkok haciendo una clase, y esas cosas del mundo me invitaron a una parada militar. Y por curioso turista, por supuesto, fui. Y en la parada militar pasó la división de elefantes, lo cual, lo más entretenido de la parada militar. Pero cuando pasó la división de elefantes, imagínense lo que fueron dejando en el camino. Y después venía la división motorizada, que lo último que quería era pasar encima de... Entonces, entre la brigada elefante y la brigada motorizada, pasaron 50 con crímenes. Impuesto y transferencia, la desigualdad que va dejando la división de la oligarquía. Así que le puse ese nombre y ojalá que quede. El modelo paramilitar tailandés. Y el modelo coreano, no. El modelo coreano es en el mercado. En la actividad productiva sale baja desigualdad. Y siguiendo lo que propuso Stiglitz, yo le di los números. La gran pelea que fue en Naciones Unidas es la siguiente. El azul es cuánto debería mejorar cada país del mundo su desigualdad para que el 2030 llegara a tener un Palma Ratio de 1. Esto que el 10% más rico gane lo mismo que el 40% más pobre. De un pequeño grupo de países que no tienen que hacer nada porque ya están ahí, y esto como va subiendo el desafío que tienen que hacer. Brasil está ahí, o sea, Brasil tiene que pasarle 15 puntos porcentuales de los ricos a los pobres para llegar a un Palma Ratio de 1. Perdón, no 15% a los ricos, tiene que pasar 15%, como 13 va al 40% más pobre y como 2,5 va a los del medio. Perdón, gracias. Esta es la suma de los dos, Palma Sector 1 y 2. Ahora, imagínense, alguien dijera, bueno, no exageremos, pongamos de meta el Palma Ratio de 1,5. O sea que la división entre el 10 más rico y el 40% más pobre sea 1,5. Ese es el verde. Ya habrían 65 países que ya están ahí, y por lo tanto, la mitad de la muestra está ahí, y la mitad de la muestra
y ahí estaría el desafío del resto de la mitad de la muestra. Y si el Palma Ratio es 2, ya digamos como objetivo que los ricos se lleven el doble que el 40% más pobre. Ya 80 y tantos países lo habrían logrado y esos son los que quedan. Y si hacemos ya un Palma Ratio de 3, bueno, ya como 105 ya lo han logrado y eso es lo que queda. Y por supuesto los tres del sur de África los puse fuera porque son de otro planeta. Imagínense, para llegar a un Palma Ratio de 1, el 10% más rico en Namibia tiene que deshacerse de 27 puntos porcentuales del ingreso. Más de un cuarto de la torta el extra que se llevan. ¿Ah? Más gordito que yo están ahí. Se llevan más de un cuarto del ingreso en forma extra. En fin, entonces ahí estarían, este otro objetivo útil del Palma Ratio que permite medir los desafíos. Si uno quiere tener tal relación entre rico y pobre, sabe cuántos puntos porcentuales tiene que transferir de rico a pobre. Y en lo último, rico a pobre y un poquito a los del medio. En Sudáfrica más de un poquito. Entonces, esa es una de las ventajas del índice mío y por eso que lo usa, como les digo, el índice de desarrollo humano, la OECD, y qué sé yo, porque permite este tipo de transparencia distributiva, que el Gini por supuesto no lo permite. Y la transparencia distributiva ayuda a conocer los desafíos, que es obviamente fundamental. Ahora, ya se me está acabando el tiempo, pero muy rápidamente, ¿me da unos minutos más? Sí. Muy rápidamente, algunos de los desafíos hacia adelante. Una pregunta que me hacen mucho, ¿cómo es que la distribución del ingreso de Estados Unidos se ha empeorado tanto desde Reagan? Y yo le pongo de Reagan y Volcker, porque Volcker fue el presidente del Fed que nombró Carter antes de la elección, un año antes de la elección de Reagan, que fue el que empezó todo el monetarismo radical de la época. Y si ustedes miran el periodo pre-Reagan-Volcker, el crecimiento de la productividad y los salarios en Estados Unidos era mano a mano, algo muy típico de la OECD. Esto es, aquellos que ganan salario tenían como el derecho de propiedad a tener su participación equitativa en el crecimiento. Entonces los salarios crecían al mismo ritmo de la productividad. ¿Y qué pasó con el neoliberalismo? La tijera. Los salarios se mantuvieron prácticamente estancados, estamos hablando de 40 años, prácticamente estancados, y la productividad siguió creciendo. Excepto que antes crecía al 2,5 y ahora crece al 1,5. Y aquí un tema que no quiero ni meterme, pero yo aquí argumento muy fuerte de que la desaceleración del crecimiento de la productividad no es independiente al estancamiento salario. Un poco lo que le decía Corea. O sea, el hecho de que la productividad bajó de 2,5 a 1,4 se debe a muchas cosas. Hay cambios tecnológicos, o sea, no es la única. Pero yo argumento que parte del paquete explicativo de la desaceleración de la productividad en Estados Unidos y en otros países europeos, etcétera, es precisamente el estancamiento salario. Siguiendo la tradición marshalliana keynesiana del salario de eficiencia, etcétera. Y miren este gráfico que es casi increíble. Justo antes de Reagan y Thatcher, ahora estamos hablando en dólares, el azul muestra cuál era la productividad, el producto por trabajador, la productividad en dólares constante, promedia de todos los trabajadores en Estados Unidos. Y en el periodo, en el 70, justo antes de Reagan, era casi $75,000 para darle números redondos. O sea, el trabajador promedio en Estados Unidos generaba un producto equivalente a $75,000 anuales. Y si era hombre, se llevaba un salario de 50, y si era mujer, no muy sorprendente, se llevaba un salario de ¿cuánto? De 30. O sea, el excedente bruto, si el trabajador era femenino,
era $40.000 y el excedente bruto, si era hombre, era $20.000. Entonces el empleador promedio de Estados Unidos estaba feliz de contratar a alguien, si era hombre, que produjera promedio 75 y le pagara 50 y tanto, o sea, dejara 20 de excedente bruto, y si era mujer, que trabajara en promedio, sacara 70 y tanto, pero que se llevara el salario solo el 30. Y eso era así, funcionaba la economía americana. ¿Y qué pasa hoy día? Un empleador no se molesta en contratar a un trabajador hombre, a menos que ahora le genere $70.000 de excedente bruto. Antes, y estos dólares contantes, antes feliz de contratar a un trabajador hombre si le daba 20. Ahora no se molesta en contratarlo a menos que le dé 70. Estamos hablando 3,5 veces más. Y si es mujer, que ahora le dé 80. O sea, y eso por supuesto viene de acá. Y el pequeño aumento de los salarios femeninos es pura regulación. Toda la legislación para cerrar la brecha de género, que ha sido efectiva, pero no totalmente efectiva, porque todavía hay brecha. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué un empleador que hace no tanto se queda contento con un hombre con 20.000 excedentes brutos, hoy día 70 o no lo contrato? Bueno, la explicación otra vez es un tema complejo, pero parte del cuento es la financialización. ¿Por qué? Porque el dólar que gasta en emplear a esta persona y hacer esa producción tiene el alternativo, que es el rendimiento de ese dólar en el mercado financiero. A menos que el sector productivo le genere en promedio lo que espera generar en el sector financiero, ¿para qué se va a molestar en producir? ¿Para qué se va a molestar en absorber tecnología, construir fábricas, tener máquinas, hacer todo, si en el otro lado, sentado en un sillón tranquilo, saca estos rendimientos? O sea, una de las cosas claras de la contradicción entre financiarización y eficiencia productiva viene que mientras más alto el rendimiento financiero, por supuesto, más es lo que uno pide al sector productivo que le genere para molestarse en hacer algo productivo. Y eso ya se lo mostré. Y aquí termino. No, perdón, me quedan dos, pero muy rápido. Esto solamente va a mostrar cómo ha crecido la brecha entre el Gini mercado y el Gini post impuesto y transferencia en los países desarrollados. Miren Alemania, y esto empezó mucho antes de la unificación. Alemania con, aquí no alcanzo ni a ver, ¿cuánto dice ahí? 20 y tal. Eran, creo que eran 20 y tal, ya digamos 30. El gap que tenía que hacer era mejorar en 20 y tantos % el Gini mercado para lograr un Gini de ingreso disponible del de abajo. Miren, hoy día tiene que hacer el doble. Tiene que mejorar el Gini mercado por 44 puntos, por 44% para llegar al mismo Gini. Miren Corea. Como genera un Gini mercado tan bajo, apenas tiene que pegarse un esfuerzo de un dígito para llegar al mismo Gini que tiene Alemania. Y ahí está América Latina, promedio, Brasil está arriba, 50 y tanto. Aquí está América Latina promedio antes y después. O sea, otra vez, un esfuerzo de un dígito. No porque el mercado, la distribución mercado nuestro sea buena, sino porque lo poco que hacemos para mejorarla. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Es que el esfuerzo fiscal para llegar al mismo Gini de ingreso disponible que había antes es cada día mayor. ¿Y cómo se ha financiado eso? Deuda. Ya que los ricos no pagan impuestos, las corporaciones no. Ustedes saben, en Europa, Amazon, Google, Starbucks, Vodafone, ninguna corporación tiene utilidades. Si usted mira los balances, ninguna. Por lo tanto, no pagan impuestos a la renta, a la utilidad. Y si usted tiene ingresos altos,
porque por supuesto transfieren todas las Bahamas, en fin, después si alguien quiere les puedo contar el cuento. Y si usted tiene ingreso alto, paga impuestos solo si tiene un contador que no tiene idea de hacer su trabajo. Entonces el problema es que el esfuerzo fiscal para mantener la distribución que existe es cada día mayor, con una estructura tributaria que es cada día más regresiva, porque ya que los ricos no pagan impuestos, las corporaciones no pagan impuestos, hay que subir el impuesto al valor agregado, hay que subir los impuestos a los grupos medios y los ingresos bajos. Y eso es lo mismo en el Reino Unido, por supuesto, pero incluso en Suecia. Miren lo que ha subido el esfuerzo que había que hacer antes al esfuerzo que hay que hacer ahora. Por lo tanto, ahí hay un problema muy serio. Porque como el esfuerzo que hay que hacer para mantener la distribución del ingreso disponible, con un ingreso de mercado cada día más desigual, hoy día el promedio de la Comunidad Europea, el 40% del gasto público es transferencias. 40%. Y usted le suma educación y salud y llegamos a 2/3. 2/3 del gasto público. En un mundo en el cual los ingresos públicos están cada día más difíciles de obtener porque los grupos altos y las corporaciones tienen formas legales de evadir impuestos. Y aquí termino. Y perdón por la hora. Ahora, no, perdón, aquí termino con el gráfico. Falsa alarma. Esto es algo que para mí es muy, muy importante. Porque si miramos a América Latina y la comparamos con el Asia, yo llamo a la primera generación, la segunda y la tercera, Corea, Singapur, Tailandia, Indonesia, y China, Vietnam, India. El problema de América Latina no es solo que somos muy desiguales, sino que la proporción de lo que se lleva el 10% más rico, que vuelve al mercado en forma productiva, es decir, inversión privada, es un porcentaje muy chico de eso. Miren Corea, el 10% más rico hacía el 23% del ingreso y la inversión privada 24% del ingreso. Imagínense América Latina que fuese igual de desigual de lo que es, pero que el 10% más rico reinvirtiese no 1/3 o cuando mucho la mitad, sino reinvirtiese 80, 90 o 100% de lo que se lleva. Estaríamos hablando de otra dinámica productiva. En otras palabras, el problema nuestro no es solo desigualdad, porque el capitalismo no inventó la desigualdad. Los sistemas productivos anteriores eran igual de desiguales. Lo que inventó el capitalismo fueron dos cosas. Cómo uno podía tener alta desigualdad, pero dinámica económica. Y eso era la competencia. Porque el problema es que la competencia, cuando había competencia, no hoy día, el capitalismo con competencia, ¿qué significa? Genera compulsiones. Si usted es productor, o sube productividad, o mejora el producto, o atiende mejor al cliente, o se queda fuera del mercado. O sea, lo que inventó el capitalismo fue la competencia. Y la competencia, la compulsión de que aquellos que se llevan la tajada del león tienen que devolver a la economía en forma productiva una proporción muy alta de lo que se lleva. Esa es la diferencia del capitalismo a cualquier otro sistema productivo. La fundamental. Pero América Latina inventamos un capitalismo bastante más agradable para el 10% más rico. No solo se lleva la parte del león, sino que devuelve una parte mínima de lo que se lleva. Y miren Estados Unidos, post-Reagan, cómo se latinoamericanizó su distribución del ingreso. No solo subió la desigualdad, cayó el porcentaje que volvía a la economía en forma de inversión privada. ¿Ok? Entonces, para mí, donde mezclo las dos cosas, distribución con eficiencia productiva, viene aquí, en el sentido de aquella parte de la tajada del león que vuelve a la economía en forma productiva. Y por lo tanto, los desafíos que tenemos por delante, por supuesto, si la distribución mercado sigue deteriorándose para siempre,
los sectores públicos de los países que hacen algo van a explotar y la deuda fiscal promedia de la Comunidad Europea es 100% del PIB, que a tasa de interés cero se puede pagar, pero a tasa de interés de 5 o 10% no. Por lo tanto, este jueguito de dejar que el mercado siga cada día más desigual y que tratemos de arreglar las cosas por el otro lado, se hace cada día más difícil. Y el gran desafío nuestro es cómo forzar de que aquellos que se lleven la tajada del león devuelvan a la economía en la forma de inversión privada, no casino financiero, estamos hablando de inversión privada, una proporción cada vez mayor de eso. Y eso es solo compulsión, eso es política industrial, política comercial, eso es un rol del Estado tipo asiático, eso es disciplinar a la élite capitalista. O sea, ahí está el desafío grande, cómo disciplinar a esa élite capitalista para que reinvierta una proporción cada vez mayor de lo que se lleva. Ahora sí, gracias. Muitíssimo obrigado. Oye, si quieres, apaga el aire, porque aquí la pobre gente está cara. Ya está. Yo não. Pode colocar o ar, né? Mas muitíssimo obrigado, Gabriel, pela excelente apresentação, né? Todos devem ter muitas questões, muito instigante esse tema, sobretudo no contexto mais atual, acho que a pós-crise financeira internacional, pós-2008, 2009, que esse tema veio ainda mais à tona, né? Agora não há formas mais de esconder a discussão sobre desigualdade de renda e riqueza, e isso deve suscitar diversas questões. Então vamos abrir aí para possíveis comentários, questões, fazemos em português mesmo, então ninguém fique inibido a comentar. Ricardo. Muito obrigado, Gabriel, pela palestra. Eu tenho uma dúvida, na verdade. Eu acho que, a despeito de você não buscar as explicações, você basicamente deu as explicações, né? No sentido genérico, a questão da tributação, do gasto público de um lado e do outro, a questão da organização do mercado de trabalho, políticas salariais, né? Dois vetores grandes, né? E aí, eu te pergunto, você já estudou mais um tempo. Primeiro, eu acho que no caso brasileiro, nos últimos anos, nós fizemos já cálculos que mostram que o fator mais importante de melhora da distribuição foi pelo mercado de trabalho, foi o crescimento de quase 100% em termos reais do salário mínimo, né? Houve alguma mudança pelo gasto, mas a estrutura de impostos é muito regressiva, então, mesmo que você tenha aumentado o gasto, isso compensa um pouco. Então, são esses dois padrões, política salarial, no nosso caso, países de renda mais baixa, sobretudo a política de salário mínimo, não é? Para aquele conjunto dos 40% mais pobres. E para cima, nós não conseguimos fazer, que são os ricos, de fato, porque a nossa estrutura de tributação não conseguiu mudar, né? Mas eu pergunto no caso geral, né? E a minha pergunta é a seguinte: o padrão europeu, né, acho que você mostrou, usando a Suécia como paradigma, é muita questão da tributação e do gasto público, corrige parte do mercado. Mas na Europa, a relação, eu não sei o caso da Suécia, mas França, Alemanha e outros países, a relação entre o salário mínimo e o salário médio é muito alta. Em geral, ela excede, digamos assim, 40%. O salário mínimo, em geral, é 40% do salário médio, o que significa que você tem uma pressão no mercado de trabalho importante, né? Já vem do mercado de trabalho. Eu não sei a Suécia, provavelmente não, mas França e Alemanha, com certeza, né? A França tem 48% quase do salário mínimo, equivale ao salário médio, quase metade. E na Alemanha, 42%. Né? O que sobra, de certa forma, menos para corrigir pelo sistema tributário.
Minha curiosidade, né? Tudo bem, isso é um padrão, você mostrou que nos Estados Unidos isso aí desabou, a tributação, né? Hoje, na verdade, só 9 estados americanos têm um salário mínimo igual ao da era Reagan, né? Em vários outros ele é menor em termos reais, né? Então, os Estados Unidos, eu acho que você também explicou. Minha grande dúvida é a Ásia, porque você não tem nem o padrão de tributação europeu, né? Não tem tanto gasto social e tanta tributação assim, Japão e Coreia, sobretudo, né? E a relação salário mínimo salário médio também é ruim, é cerca de 30% nesses países. Como é que eles chegam, na verdade, com esses dados, a uma distribuição de renda tão boa como é o caso da Coreia, né? Eu acho que é uma curiosidade que eu tenho assim que fica rodando na minha cabeça. É isso. ¿De alguna pergunta ou tomamos 2? O sea... Podemos fazer mais, né, Dom Pedro Paulo? Eu tenho 2 perguntas. Uma é relativa aos Estados Unidos. Você fez referência à diferença entre rendimento do trabalho e produtividade do trabalho e explicou o aumento dessa diferença basicamente em função da financiarização e da possibilidade de ter rendimentos fora da produção muito elevados. Eu queria saber de você qual a sua opinião a respeito da possibilidade também, como é que a globalização produtiva e a possibilidade de deslocalização de muitos dos investimentos ali das corporações americanas para países de salários mais baixos, se você acha que isso tem algum tipo de influência também naquele dado que você apresentou entre diferença de produtividade e rendimento do trabalho. Perdão, perdi a última parte da pergunta. Você tinha relacionado aquilo à financiarização, se isso tem alguma coisa a ver com a deslocalização produtiva, ou seja, com a transferência de investimentos para países de salário do operariado industrial muito mais baixos. Se você, enfim, tem alguns dados a respeito disso também. Yeah. Né? E a outra é uma dúvida, na verdade, porque na Coreia, me parece que na Coreia também é um conjunto pequeno de grandes grupos. Eu não, enfim, não conheço a estrutura patrimonial da Coreia muito bem, mas a gente sabe aqui que a estrutura industrial começou oligopolizada e é um pequeno número de grandes grupos que controlam a estrutura industrial e, de certo modo, que estão vinculados também, evidentemente, ao sistema bancário, desenvolvimento estatal, né? Agora, a despeito disso, a distribuição mercado na Coreia do Sul, você mostrou que ela é muito igualitária. Como é que isso se explica? Isso tem evidentemente, se explica apenas pela hierarquia no mercado de salário, ou isso tem alguma relação com distribuição da propriedade, eventualmente propriedade rural por conta da reforma agrária, ou não conheço a estrutura patrimonial, se tem alguma relação também com a estrutura de propriedade das empresas industriais por meio do mercado acionário. Tá? São dúvidas. Mejor contesto las dos, porque además están bastante conectadas las dos preguntas. La respuesta simple, o para partir, lo que pasa en Corea, Taiwán y otros países asiáticos es no solo que el 10% se lleva una proporción mucho menor que la de América Latina, sino que hay toda la cosa salarial que algo se explicó que es muy importante. Pero solo para darle un número, el 1% más rico en Chile se lleva 1/3 del ingreso, con los datos de ingreso. En Brasil la estimación es que es 29, en Chile es 1/3. En Corea el 1% más rico se lleva el menos del 20.
No, perdón, se lleva el... No, estoy ponteando, se lleva el 12%. En Chile se lleva un tercio, en Corea se lleva el 12%. El 0,1% en Chile se lleva el 20%. En Corea el 0,1% se lleva menos del 7%. Y el 0,01 más rico en Chile, 300 familias, se llevan el 10% del ingreso. En Corea el 0,01, las corporaciones grandes, están ahí todos, el Samsung, todo eso, el Mr. Samsung, se lleva menos del 2% del ingreso. O sea, hay una diferencia en la parte que llamaba patrimonial, en la parte de la rentabilidad, de aquella parte de la rentabilidad de las grandes corporaciones y de lo que pasa a ser ingresos de propietarios, es una parte ínfima comparada con América Latina. O sea, la gran diferencia está arriba, en el tope, entre Corea y América Latina, y Corea y Europa. En Suecia el 1% más rico se llama también, como en Chile, la tajada del león. Lo que pasa después le ponen un impuesto hasta ahora, porque o sea, el gran desafío es que los cambios políticos que están pasando en Europa, ¿qué va a pasar con la estructura tributaria? ¿Van a seguir gastando 2/3 del gasto público en transferencia, educación y salud? Y financiando mucho de eso con deuda, por supuesto. Entonces, dos temas. Uno, la relación mínimo-medio, que es una cosa interesantísima. En Chile, durante el periodo de la concertación, postdictadura, etcétera, el salario mínimo subió como el brasilero, subió muy fuerte. ¿Y qué pasó? El medio se quedó básicamente casi estancado y el mínimo se le fue acercando y acercando. Por lo tanto, el salario promedio no crecía tanto. Lo que sí crecía era que el 40% de la población chilena está bajo la pobreza, y después de pocos años eso cayó al 20%. Porque un dato interesantísimo es cuánto salario mínimo usted necesita para que una familia de 4 suba del nivel de pobreza, o de lo que nosotros llamamos nivel de pobreza, porque es absurdamente bajo, pero en fin, lo que se entiende como nivel de pobreza. Y el 90 eran como 4 salarios mínimos, y hoy día estamos llegando casi a un mínimo. Un mínimo todavía nos saca una familia de 4, pareja con 2 niños, de la pobreza, pero ya casi la saca. Un salario 1.2, 1.3 salarios mínimos ya saca a una familia de 4 de la pobreza. Entonces hubo un efecto muy fuerte en la pobreza, pero el problema es que el porcentaje del ingreso que siguen los pobres es tan poco que si usted lo duplica del punto de vista de la distribución de ingresos no pasa nada casi. Pensando en el Gini del 90, principio de la vuelta a la democracia, al 2000, la proporción bajo la pobreza, como les decía, cayó del 40 al 20. Y el Gini siguió exactamente igual, pero hasta segundo decimal igual. O sea, uno puede hacer mucho por pobreza porque es tan barato, para un país de ingreso medio es tan barato sacar a la gente de la pobreza. Ustedes lo conocen mejor que nadie con la Bolsa Familia, que apenas costaba 0.5% del PIB, el último número que miré, y beneficiaba a 13 millones de familias. Es tan barato sacar a la gente de la pobreza que uno puede hacer eso y hacer muy poco del punto de vista de la distribución misma. Por lo tanto, la política de salario mínimo, que yo estoy 100% de acuerdo, tiene un efecto, un impacto fantástico, tanto en la pobreza como en, yo creo, eficiencia productiva. El problema es que solo eso cambia poco la distribución. O sea, hay que hacer algo arriba, lo que en América Latina es bastante... Y la otra cosa asiática, un número rápido por la hora, hace un mes Apple y Samsung entregaron sus planes de los próximos 5 años. Son las 2 empresas que tienen utilidad más grande en el mundo. Samsung por periodo por trimestre ha tenido más que Apple. ¿Y cuál es la diferencia? Los próximos 5 años
Samsung calcula que va a tener 160.000 millones de dólares de utilidades. ¿Y cuál es el plan de inversión? 160.000 millones de dólares. Apple calcula que va a tener 180.000 millones, casi 200.000 millones de dólares de utilidades. ¿Y cuál es el plan de inversión? 30.000. ¿Y qué va a hacer con el resto? Comprar sus propias acciones para artificialmente subir el precio y darlo y el resto en dividendo. O sea, no solo es que el porcentaje que se llevan el 10% y especialmente el 1% más rico en Corea es menor que en otras partes, sino además que la reinversión de eso es fantástica. Samsung, que es una empresa, bueno, la familia controla una parte controladora, pero en fin, una parte importante. Los planes del próximo año invertir el 100% de su utilidad. ¿Ok? Entonces, menor desigualdad con eficiencia y el otro, creciente desigualdad con la parte productiva bastante mala. Y la última parte de la pregunta, esta parte aquí era, si la entendí bien, que parte de eso tenía que ver con el hecho de que por los salarios altos había transferencia de sistemas productivos hacia países bajos. Una cosa que hay que siempre tener en claro es lo siguiente. Imagínense que yo tuviera una fábrica que produjera vidrio, vaso. A mí lo que me interesa es el salario que yo le pago a mis trabajadores o el costo laboral por unidad de producto. El costo laboral por unidad de producto. ¿Y qué es lo que es el costo laboral por unidad de producto? Salario dividido por productividad. O sea, si en Brasil, ya no más, porque el salario brasileño es igual al chino hoy día en Shanghái, pero si el año 80 el salario brasileño era 3 veces el chino, pero la productividad manufacturera brasilera era 5 veces la china, si alguien se iba de aquí a la China no era por salario, porque el costo unitario de producción era menor en Brasil que en Chile. O sea, esa cosa absurda, el instinto de América Latina de explicar la transferencia de sistemas productivos al Asia porque allá los áreas son bajos, olvida en la otra cara de la medalla. Hoy día los niveles de productividad asiáticos no están alcanzando, pero cuando empezó esta transferencia a los 80, para nada. O sea, hay que buscar razones por otros lados. Y una pequeña pregunta, no sigamos diciendo que la distribución del ingreso en Corea es buena por la reforma agraria. Eso pasó el año 60. Eso pasó hace más de medio siglo. Es como la gente que culpa la desigualdad en América Latina por la encomienda de los españoles en el siglo XV. Por favor, o sea, bueno, hay past dependency, pero no tanto. O sea, la reforma agraria coreana tuvo un pequeño impacto distributivo en los 60, pero hoy día es otra la razón. Es otra. O sea, olvidémonos de esa reforma agraria que fue bastante bien hecha. Además, hoy día la baja desigualdad coreana no tiene que ver con reforma agraria. Tiene que ver, como les decía, con una estructura de salario alta por productividad alta. O sea, en la relación productividad-salario, que allá los trabajadores siguen, por así decirlo, siguen con el derecho a tener un crecimiento del salario parecido al de la productividad. Y como la productividad es mucho más alta que el 2,5, como 5% en manufactura, por ejemplo, los salarios suben a esa tasa. Y por otro lado, los grupos altos se llevan poco y lo poco se lleva, lo invierten mucho. Terminemos aqui porque parece... Sim, teria mais alguma questão? Se não, nós agradecemos mais uma vez a presença do Gabriel e, enfim, continuamos com os eventos aí dos 50 anos do Instituto ao longo... Perdón, puedo decir una cosa que olvidé, perdón. Una sola cosa que yo lo encuentro importante y por pajarón se me olvidó, que es lo siguiente. El problema es que esto para mí, lo que pasa en América Latina es un equilibrio subóptimo, pero estable. Ese es mi problema. Este es un equilibrio óptimo estable en el tiempo. Y este es un equilibrio subóptimo estable en el tiempo. Yo no veo nada en América Latina endógeno, de adentro.
del aparato productivo, del aparato distributivo interno nuestro, que cuestione ese tipo de arreglo, de political settlement, en que los ricos no solamente se llevan lo que se llevan, sino que invierten tampoco. O sea, esto, o se hace lo que alguna gente llama en inglés disruptive leadership, un Roosevelt, o sea, no un Bolsonaro, o sea, hay otro disruptive leadership como Trump. No estoy hablando de ese disruptive leadership, estoy hablando de un disruptive leadership tipo Roosevelt. O sea, necesitamos algo más fuerte, un shock. Este equilibrio estable es subóptimo y es estable. Ese para mí es la gran trampa al ingreso medio en Brasil, en Chile, en América Latina. Es la trampa del ingreso medio, que uno puede llegar a equilibrios subóptimos que son estables en el tiempo. Y ese es nuestro problema fundamental, tanto distributivo como de eficiencia productiva, que este equilibrio subóptimo es estable. Y para romperlo, una de las formas obvias sería un disruptive leadership a lo Roosevelt, pero la probabilidad de que eso pase pareciera que en lugar de subir, baja en el tiempo. Muitíssimo obrigado. Ficamos com mais inquietações e momentos aí eleitorais no Brasil. Então, obrigado.